¿Exportas o importas? Un podcast de la Cátedra UNESCO ESG, en clave de Derecho Internacional Privado. Hoy hablamos de sostenibilidad en el comercio internacional. Pilar Almenar, moderadora. En esta edición de Exportas e Importas tenemos con nosotras a César García Aranda. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotras por la invitación. Voy a leer brevemente tu currículum de una forma muy sintética. Tú eres doctor en Ciencias Ambientales, eres profesor e investigador en la Universidad Politécnica de Madrid y ejerces además en esta universidad como adjunto para la sostenibilidad dentro del Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad. Exactamente. Vamos a empezar por el principio del principio, la base de las cosas. Si hablamos de huella de carbono, ¿qué es la huella de carbono? Pues es una pregunta muy interesante porque es cierto que en el contexto actual, ¿no?, todo el mundo habla de cambio climático, carbono, y ya se ha incorporado en el lenguaje técnico, pero casi a veces un poco coloquial, ¿no?, la huella de carbono, pero a veces no es tan fácil de entender lo que representa, ¿no? Voy a tratar de explicarlo de forma sencilla y bueno, vamos dialogando para aclarar dudas. La huella de carbono es un estándar, es una unidad de medida, ¿no? Igual que se establecieron estándar en su tiempo para medir la longitud en metros o la masa en kilogramos, pues como tenemos un problema que es el cambio climático conectado directamente con las emisiones de gases de efecto invernadero, pues se estableció un estándar, una unidad de medida para ver cuánto emite algo en CO2. ¿Qué es ese algo? Pues la huella de carbono se puede medir, por ejemplo, para una organización, una empresa entera, una universidad también la puede medir, pero también se puede aplicar a un producto. Yo puedo determinar la huella de carbono de mi teléfono móvil, de mi vehículo, de una prenda. Se aplicó el proceso correctamente, pues puedo ir determinando ese elemento, ¿no? Incluso de alguna actividad. Ya se están incorporando un evento, un proyecto, para tener esas unidades de medida, ¿no? Entonces, ¿qué significa que sea un estándar? Un estándar significa que podéis pensar que cualquier empresa podría decir, pues mi huella es 5, 10, 15, porque yo lo calculo, ¿no? Entonces el estándar marca una forma, una metodología y unos criterios que hay que aplicar para determinar cómo se calcula esa huella y cómo se determina. Y que luego tendrás que demostrar pues ante la entidad a la que la quieras mostrar o representar o certificar según el marco también país o internacional en el que te encuentres. ¿Y las empresas que se dedican al comercio internacional, cómo pueden medir esto? ¿Cómo pueden usar estos estándares? Claro, aquí se abre un análisis muy interesante. Antes se ha hablado de emisiones y muchas veces pensamos en las emisiones como país. Pero realmente las emisiones como país, la mayoría de las emisiones suceden por la actividad económica que se desarrolla en el país. Las empresas y los consumidores, que consumimos lo que producen nuestras empresas y otras empresas del mundo, ¿no? También se ha comentado que, bueno, si hablamos a nivel región, la Unión Europea como una región, no España en concreto, pues ¿qué sucede? Que hay regiones del mundo que importan y otras exportan. El principal exportador, que ya se ha dicho, es China. ¿Qué significa? Que si yo me compro un teléfono móvil que se ha fabricado en China, realmente en China se han emitido gases de efecto invernadero que se apuntarán global a China y a esa empresa, pero que yo estoy utilizando en España. Entonces, claro, en España podemos decir tenemos menos emisiones de gases, pero es que muchos de nuestros productos, de todo tipo, además, textiles, electrónicos, industriales, vienen de otros lugares y esos lugares han tenido que contabilizar esas emisiones, ¿no? Por eso la huella rompe un poco ese enfoque o lo amplía, porque la huella podría ir ligada al producto o a la empresa y la empresa puede operar en distintos entornos, países, ¿no?, el comercio. También la huella tiene un análisis muy interesante, que quizás si alguno habéis leído cosas de la huella de carbono, y es que se desarrollan alcances, scope en inglés, alcance 1, 2 y 3. Vas de lo que es más tu actividad y que vas midiendo lo que sucede en tu empresa, a que en tu empresa también compras cosas que vienen de otros sitios. Incluso la energía, tú puedes consumir energía en tu empresa porque tienes una caldera de gas, pero la propia electricidad que gastas en tu empresa la ha fabricado alguien, en España o en otro país. Pero es que tu empresa, por ejemplo, fabrica un producto que tiene aluminio, ese aluminio, ¿de dónde viene? Entonces, si vas calculando todo eso, te va saliendo un valor. ¿Y dónde está el punto de interés también en lo internacional? Que si yo calculo todos mis alcances, que es complejo, a medida que me alejo de mi unidad de producción es más difícil saber, ¿no?, esa cadena de dónde ha venido, ¿no? Entonces yo puedo determinar el impacto que tengo y qué medidas puedo aplicar para reducirlo, que ahí está la clave. Si yo tengo una foto de algo, un cálculo, digo, oye, que es que mira, nuestra huella yo creía que sobre todo venía por lo que hacemos aquí en España, en Valencia, y resulta que no, que es el aluminio que traemos de China.
Entonces vamos a ver si cambiamos de proveedor o vamos a pensar si nuestros productos pueden tener en vez de aluminio otro material. ¿Y si incluso ese aluminio que yo utilizo viniera de aluminio que se ha recogido y se ha reciclado? Entonces ya no contabilizaría huella, porque un producto ya fabricado ha emitido y si consigo volver a incorporarlo en la cadena ya no hace una contabilidad positiva en carbono. Por eso es que hay que conocer los estándares para saber qué suma, qué restan. Es decir, que al final sí que nos está dando unas reglas de juego, como todo tiene unas normas, pero que nos permiten marcarnos unos objetivos y buscar una reducción en ese contexto internacional que es complejo de entender, ¿no?, del comercio. ¿Conoces algún estudio que haya medido o haya estimado esa cantidad de carbono emitido en el comercio exterior en general? A ver, es complejo porque pues, se mezclan pues, los países, las empresas. Por ejemplo, en el caso de Europa, la Comisión Europea estima que de las emisiones, si hiciéramos todas las emisiones de la Unión Europea, 2/3 se producen en nuestro territorio, con nuestras actividades y nuestra fabricación, y 1/3 son de productos, bienes y servicios que importamos aquí. Entonces, claro, eso es importante. Es muy importante que la Unión Europea se ponga unos estándares altos y los mantenga, pero por eso es tan importante los acuerdos internacionales, porque eso implica que otros países entran en ese modelo internacional, porque ya sabéis que la legislación internacional viene de los acuerdos realmente, no hay una entidad por encima de todos. Las Naciones Unidas puede buscar un acuerdo que los países firman y se adhieren, pero no puede llegar a un país y sancionarle porque si no se ha adherido, ¿no? Entonces, todos esos acuerdos y relaciones son muy importantes. Y también es muy importante que grandes empresas demuestren que ellos reducen su huella, porque arrastran al resto. Y además, si yo quiero reducir mi huella y tengo una cadena de proveedores, empiezo a pedir a mis proveedores, oye, yo quiero que me fabriques este producto, este componente de mi vehículo, este elemento de mi edificio con menos huella de carbono, porque si no se lo compro a otro. Entonces, una gran empresa puede arrastrar a muchas medianas y pequeñas para que todas se impliquen, ¿no? Porque podéis imaginar que una empresa pequeña y mediana es más difícil que en estos temas invierta, ¿no? Pero si yo exijo a toda mi cadena, voy bajando el consumo. Pero claro, para eso tiene que haber un mercado global en el que esas empresas sean valoradas. Porque si ciertos países o regiones, ¿no?, como ahora vemos Estados Unidos, intenta frenar esas políticas, puede que en su entorno ciertas empresas que estaban haciendo un esfuerzo digan, bueno, ahora ya no me es rentable comercialmente, ¿no? Entonces, por eso, mantener estos acuerdos internacionales, esta presión también como consumidores, pues tenemos que tenerla en cuenta. Hablemos justamente de eso, porque ahora mismo estamos comprando online, prácticamente sin pensar cuál es el origen de los productos, y bueno, se puede fabricar de una manera muy sostenible, pero luego a nosotras como consumidoras nos acaba dando igual, no es correcto, pero no, acabamos como pasando un poco de esto. ¿Qué impronta puede dejar o puede tener el consumo de productos procedentes de otras regiones del mundo al nivel que lo estamos haciendo ahora? Claro, pues al hilo de lo que comentábamos, si nosotras como consumidores y consumidoras estamos sensibilizados a ese impacto, a esa huella, y la conocemos, y también las empresas al ver que el consumidor decide un producto u otro en base a ese impacto, o sea, va a un producto con menos impacto, imaginemos, con menos huella, también le estamos mandando un mensaje. Y ese mensaje lleva a que toda esa cadena de producción se revise y se compare. Lo que está sucediendo muchas veces es que compramos productos que su huella realmente es mayor, pero el coste, el precio al que compramos no lo refleja. ¿Por qué? Porque esos lugares en que se fabrica tienen otras condiciones, otras regulaciones, y entonces se van generando lo que se conoce en economía como externalidades. Yo hago impactos, pero que no se contabilizan en dinero, ¿no? Por eso que existan unas unidades, que la tonelada de CO2 en ciertos contextos tenga un precio, un valor, lleva a que las empresas pongan ese precio en el mercado. Y entonces ahí es cuando te planteas si una camiseta que ha cruzado medio mundo, que se ha fabricado en China, en India, con tal, no sé qué, y que yo me compro por 5 euros, realmente vale, esos 5 euros pagan su coste, y otra que se fabrica en España vale 20, y dices, claro, es que cuesta mucho más. Ya claro, es que esa camiseta, el precio de esa camiseta representa todos los costes de fabricación y los impactos que tiene ambientales y sociales. Y la otra camiseta realmente, que tú estás pagando menos, lo que está provocando es que ha habido personas e impactos ambientales en la cadena que se han hecho, han perjudicado a todos y que al final vamos a pagar todos. Pasa que en mi bolsillo diario no lo pago, pero a medio plazo, pues el cambio climático que estamos sufriendo todos está costando mucho dinero ya a los países pues aquí en Valencia, ¿no?, vimos vivisteis los estragos de la Dana, y eso ha costado más allá de las víctimas. Evidentemente que eso no se puede poner un precio, pero eso ha tenido unos costes muy elevados. ¿Quién ha provocado esos costes?
por todo el mundo, pero hay que poner valor a eso para luego que sea razonable producir y comprar pues, de una forma más sostenible. Pues vamos a abrir las preguntas al público también para que participen. ¿Alguna persona tiene alguna pregunta? Bien, como había usted antes dicho, que hay una oferta y una demanda en el mercado, ¿no?, que se tiene que suplir. Los países productores como lo es China, al final tienen un mayor porcentaje de contaminación, ¿no?, al respecto, comparativas con el resto de países del mundo. Bien, mi pregunta es la siguiente: si en la Unión Europea estamos por debajo del 10% de contaminación en general global y estamos compuestos por 28 países, ¿por qué la normativa es más seria que la que hay en China, cuando China tiene una contaminación de un 30%, si no me equivoco? Pues bueno, eso es el núcleo de esa pregunta. Es muy interesante porque es un poco el núcleo de lo que estábamos hablando. Primero, ese objetivo de la Unión Europea de ir reduciendo, que vamos cumpliendo a cierta velocidad, podríamos decir que es la región global del mundo que más está respondiendo a sus exigencias climáticas, es un autocompromiso. Es un compromiso porque tanto nuestros gobiernos individuales por Estados miembros como colectivo la Comisión, que en principio son el reflejo de su ciudadanía, exige y pedimos eso, ¿no? ¿Qué sucede en China? Pues que es otra modalidad de gobierno diferente y entonces China ha dado prioridad a su desarrollo económico bajo unas perspectivas, pero sin embargo luego también plantea una paradoja, porque China ahora mismo sí que se ha subido al carro de la transición por las renovables, hablabais antes de las baterías, los paneles solares, ¿no? Es decir, se está dando una paradoja y ojalá se extienda a nivel internacional, y es que cierto modelo energético, sobre todo las renovables, es más rentable económicamente que los fósiles, los combustibles fósiles. Entonces, esa sería una forma de acelerar la transición, incluso para aquellos que no tienen una especial sensibilidad desde su visión política, ¿no? También se ha hablado antes que, claro, si tú quieres ser más sostenible y eso incrementa los precios, vamos a decir, costes de fabricación y precio del consumidor, parece que te estás un poco, ¿no?, disparando en el pie. Si yo para hacer esto más sostenible suben los precios, las empresas, por eso probablemente también se comentará en algún otro momento del podcast el mecanismo de coste del carbono en frontera que pone la Unión Europea, porque si no al final nuestras empresas son menos competitivas. Si hacerlo bien cuesta más, me voy a comprar un coche chino que cuesta mucho menos, chino, indio, coreano, o sea que hay muchos países, que China es uno, pero entonces, bueno, muy importante, el comercio internacional, el derecho internacional es clave. Pues bueno, César García, muchísimas gracias por estar con nosotras. De nuevo me quedo con un par de ideas de todo lo que hemos estado comentando. Es necesaria una participación y una responsabilidad política y empresarial a nivel global, pero también una cierta mirada crítica y una cierta responsabilidad o corresponsabilidad de las personas consumidoras a la hora de elegir dónde invertimos nuestro dinero. Así que bueno, Pedro, muchísimas gracias César, muchas gracias por estar aquí, y a vosotras y a vosotros por las preguntas también. Gracias. Hoy hemos aprendido que la huella de carbono es un estándar que permite medir emisiones de productos, empresas y actividades. Las cadenas internacionales de suministro concentran una parte importante del impacto climático. Consumidores, empresas y administraciones influyen conjuntamente en la reducción de emisiones.